¿Cómo estáis? Bienvenidos a Generación Euro, a vuestros efectos, y cuando veáis este enlace ya martes 2 de julio de 2024. Ya está pasado el mes de julio, ya otro mes a la basura, ya nos hemos zumbado el mes de julio. No, hombre, no, nos queda todavía todo julio y todo agosto, nos queda un largo verano, espero que sea cálido, como era aquello un largo y cálido verano, pero que tampoco sea tórrido, porque, hombre, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Arrancamos, vamos a empezar a prestar un poquito más de atención a todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, valga la vulgarización, perdóneseme por parte de quienes más sepan de esto, con inteligencia artificial, con criptomonedas, con euro digital, con inteligencia artificial, ya lo he dicho, con la pérdida de privacidad en general y en particular que desde hace ya muchísimos años estamos sufriendo. Lo saben todo de nosotros, absolutamente todo. He visto que en los últimos días vuelve a eclosionar con mucha fuerza este asunto. He visto varios podcasts brillantes en ambos casos, tanto en el canal del Coronel Baños, don Pedro Baños, al que enviamos un abrazo, como en el canal de mi querido y admirado Mar Vidal también, hablando precisamente de esta y de otras cuestiones. Hoy, por elegir un solo asunto para cada programa, iremos desarrollando en los próximos días y en las próximas semanas, como os digo, todo esto y muchas más cuestiones, también debates. El otro día se lo decía Miriam González, debates como todo lo que tiene que ver con el mundo de la robótica, su irrupción ya de una forma absolutamente brutal en el mercado laboral, las disfunciones que esto va a provocar, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar de monedas digitales, de dinero digital, de criptomonedas, un poquito, pero no necesariamente, no solo de criptomonedas, de la desaparición del dinero físico, del dinero, las monedas fiat, que se ha considerado tradicionalmente, ¿no? Y su sustitución por unas monedas digitales que nadie ve, que son apuntes en cuenta, y la consiguiente, desaparición, no sabemos todavía si total o solamente parcial, o parcial en buena parte, pero no del todo, del dinero físico. Vaya por delante mi conclusión acerca de esto, ¿no? o el principal enunciado que yo extraería. Si realmente llega a desaparecer más pronto que tarde los billetitos, las monedas, etcétera, nos quitarán el último reducto de auténtica libertad que tenemos, de auténtica privacidad. ¿Por qué? Oiga, pues porque el dinero físico es trazable hasta que deja de serlo. Es decir, los gastos ya más cotidianos, más corrientes, los gastos menores, si usted lleva 20 euros en el bolsillo y entra en un bar a tomar un café, o entra en una librería y compra un libro, pues esto ya es imposible trazarlo, es el último eslabón de esa larguísima cadena, ya es imposible determinar. Si usted está obligado a utilizar una moneda digital que deja huella, ya sea un euro digital, ya sea de otra naturaleza, pues está usted ya absolutamente estigmatizado desde el principio hasta el final de sus actos, hasta su último acto. Y esto es, pues solamente un estadio más. Los hay posteriores y mucho más sofisticados, también entraremos en ello, en lo que constituye todo un auténtico atentado, es mi opinión, y ahora voy a charlar durante unos minutos con nuestro próximo invitado, que os lo voy a presentar enseguida, acerca de ello. A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, no lo sé, pero sin duda es un tema apasionante y un tema, por lo demás, un asunto al que ustedes no escucharán hacer referencia a ningún político. Cuando digo ninguno, digo a ninguno. Ni a uno solo. ¿Ustedes han visto a un solo político del PSOE, del PP, de Vox, Alvise incluso, hablar de estas cosas? Alvise a lo mejor, ni eso. O de Más País, o de Podemos, o de cualquier grupúsculo que luego no obtiene representación parlamentaria, hablar de estas cuestiones. En muchos casos, porque no saben absolutamente nada de esto, porque son auténticos analfabetos digitales, porque ya saben ustedes que en buena parte va a la política el que no vale para nada, el que no vale para otra cosa. Y si digo otra cosa les miento. Es mi opinión constatada fehacientemente después de décadas de experiencia de tratar con ellos. Es así. Y en otros casos a lo mejor sí saben, porque hay alguno que otro, de entre tantos y tantos, que está romanizado, pero por formar parte este asunto de una serie de cuestiones
consideradas por la agenda globalista como intratables, intocables, implanteables, digo por la agenda globalista, no escucharán ustedes a ningún político, ni del PSOE, ni del PP, ni de Vox, ni de Podemos, ni de Más País, ni la madre que los parió a todos, hablar de estas cuestiones. Por eso yo hoy quiero empezar a hablar de ellas en los próximos días, en las próximas semanas, y hoy en concreto para hablar de dinero digital, pues me ha parecido oportuno traer a alguien que sabe y sabe mucho de esta cuestión. A mi buen amigo don Ignacio Vasco, que es empresario, que es emprendedor, es experto en todo este tipo de cuestiones tecnológicas, es informático, Ignacio sobre todo, de lo que sabes, de lo que tradicionalmente llamamos informática. Yo recuerdo cuando mis padres y los padres de mis amigos hace 35 años nos decían a los chavalitos que íbamos a empezar o que nos devanábamos los sesos a ver qué cosa podíamos estudiar en la universidad. Hijo, tú aprende inglés e informática, que eso es el futuro, donde han quedado aquellos tiempos. Don Ignacio Vasco, ¿cómo estamos? Feliz semana y bienvenido a Generación Euro y a Periodista Digital. ¿Cómo estamos? Eurico, un placer estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí sigo 35 años intentando aprender cada día más. Bueno, inglés pues no es el caso, pero informática sí, aprender más de esto de la informática, que es muy estresante, y es muy complejo. Usted es un sabio, usted se pone a hablar con la máquina y la entiende de cabo a rabo, de frente, de lado y de costado. Hablaremos de muchas cosas porque es un océano temático el que se me plantea por delante, pero hoy he tenido a bien molestarle para hablar de dinero digital. ¿Qué es el dinero digital, Ignacio? Bueno, el dinero digital es en contraposición, la definición, y para poder definirlo con el dinero fiat, y además la mejor manera de definirlo es en contraposición a lo que nosotros entendemos que es el dinero. Ajá. Y qué es el dinero digital enfrente de ello. El dinero fiat es el dinero que está en un banco o que tengo en el bolsillo y que es un dinero que un agente bancario auspiciado, controlado por un banco central, me dice que yo tengo 3, 2.000, 5.000 o tengo X billetes en el bolsillo. El dinero digital es un ente que está en la red, que está basado en tecnologías blockchain y también hay en otras tecnologías, que me permite tener un dinero que está digitalizado, es decir, no existe una correspondencia física de ese dinero, ¿vale? Y entonces esas cantidades que yo tengo están auspiciadas de una manera descentralizada por la red, es decir, la red que controla esas monedas es la que dice que yo tengo 1.000, 2.000, 500 o 100. Está claro. ¿Qué es? Lo digo para nuestros padres, algunos ya lo saben, les enviamos un abrazo a buena parte de nuestra audiencia que esté en este segmento de edad, o para incluso los que estén en el mismo segmento que nosotros, pero que pertenezcan a otras ramas del saber y no sepan exactamente qué es la tecnología blockchain, la tecnología de bloques. ¿De qué estamos hablando, Ignacio? Muy brevemente, vamos a ver, paréntesis. Sí. Voy a intentar ser lo más breve y lo menos técnico posible. Porque es oceánico es muy Es oceánico, como tú bien dices. Vamos a ver, la tecnología de bloques lo que dice es que yo tengo bloques de información que se validan como ciertos, ¿vale? Entonces, yo tengo un conjunto de transacciones que pueden ser, en el caso de las monedas, tengo Bitcoin que compran una casa, que compran un chicle, que compran un libro y que compran un servicio, el servicio de telefonía de mi casa, y todo ese paquete que viene de diferentes sitios se junta y digo, yo tengo este listado de información. Ese listado se valida como correcto y se cierra. Es un bloque, ¿vale? Y entonces, mediante el uso de muchos bloques, yo puedo autentificar, porque yo no puedo estar metiendo mano en cada bloque para sacar una parte, meter otra, sacar una parte, meter otra. Entonces, esos totales son lo que me permite decir que todo lo que ha pasado aquí es completamente cierto, que es real, que se ha validado, ¿vale? O sea, sería una explicación que podríamos hacer para neófitos. Técnicamente tiene que ver con claves de seguridad privadas y públicas y que me permiten de manera pública saber que soy yo el que tiene el dinero y de manera privada que eso se mina, que eso se cierra, que eso se sella notarialmente, por decirlo de alguna manera. ¿Quién valida eso, Ignacio? La red. O sea, es decir, es un sistema que está montado, es un sistema ideado de una manera muy inteligente que nos permite
que mediante cálculos matemáticos, mediante la búsqueda de un número, de un hash, que es como se llama, de un sello matemático que evalúa ese bloque, puede autentificar que eso existe. Entonces, por lo que se pelea la gente, que eso es el minado, que es una parte muy interesante del tema de las criptomonedas, el tema del minado lo que me permite es que ese bloque que ya está cerrado y que está validado y que está concretamente notarial, ya es fehaciente, es cierto, se puede llegar a él desde cualquier parte de la red. Es decir, el primero que consigue encontrar el número que valida todo ese bloque de datos a la vez es el que se lleva el dinero del minado, el que se lleva ese premio. Ajá. Y el que permite validar que eso es correcto. Correcto. Es que técnicamente es muy complejo, hay que intentar encontrar las palabras para que en el mundo offline podamos entender esto, ¿no? En el mundo offline. Eso es. Oye, Ignacio, la primera intentona, el primer experimento para superar ese concepto del dinero fiat, del dinero tradicional, que como tú has explicado bien, tienes en un banco, son los 2 billetes que llevas en el bolsillo, es la aparición de las criptomonedas, en concreto, pues del Bitcoin. Ahora hay cientos, no lo sé, miles de criptomonedas distintas. Pero, hay muchísimas. Hay muchísimas criptomonedas distintas, ¿no? Las criptomonedas que además surgen, entre otras muchas cuestiones, porque yo llevo escuchando hablar de criptomonedas a Rayo, a Daniel Lacalle y a otros muchos desde hace ya muchos años, más de una década, como una reacción a los bancos centrales, a la tiranía de los bancos centrales, a la política monetaria de los estados que de repente imprimen dinero, empobreciendo a la población y generando inflación, como ha sido el caso, como hemos visto en los últimos años. De repente cierran el grifo, es decir, ellos son, por no hablar de países, bueno, pues mucho menos desarrollados o subdesarrollados, en el cono suramericano, por ejemplo, donde de repente pues imprimían unas cantidades brutales de dinero y bueno, se generaban unas hiperinflaciones absolutamente brutales. Casos, pues el de Argentina es el caso tradicional, pero también casos como el de Venezuela y algunos otros. Bien, como reacciona a esa tiranía de los bancos centrales y a esa forma de controlar al final, porque claro, ¿esto qué supone, entre otras muchas cosas? Pues que los ahorros que tú has acumulado durante muchos años de tu vida y de tu esfuerzo en el banco cada vez valen menos por el capricho de un banco central, es decir, de un gobierno. Surge un instrumento, una herramienta que ellos no pueden controlar, ni los bancos centrales ni los gobiernos, que se llaman criptomonedas. Este es el primer paso. Dentro de las criptomonedas, el Bitcoin, que mucha gente todavía desinformada sigue pensando que es simplemente, pues no sé, como un valor en bolsa, como un objeto especulativo. Compro Bitcoin a 60.000 y lo vendo a 61.000. Bueno, eso puede ser una parte minúscula de todo el poliedro que supone el concepto Bitcoin. Bitcoin es mucho más, Ignacio. Sí, por supuesto. O sea, al final es un medio de gastar el dinero completamente diferente y fuera del ámbito lineal o del ámbito controlado por los bancos centrales. Al final es una moneda que se autogestiona y que tiene su propio valor, pero al final cuando tú hablas de euros y hablas de inflación y hablas que un coche costaba 15.000 y después llegó a costar 30.000, tú tienes una capacidad de cambio de euros contra Bitcoin y viceversa, pero el Bitcoin es un valor en sí mismo y tiene su precio y tiene su contrapartida. Es decir, volviendo a la historia del trueque, ¿no? El original, por cómo surgieron las monedas, que yo cambiaba una pieza de oro por X bueyes, ¿no? O sea, al final es que el Bitcoin tiene su valor y cada vez lo que tiene va creciendo en cuanto a masa monetaria, en cuanto a posibilidad de cambio y el que genera los bienes pueda recibir como contrapartida este dinero como pago por ese bien o por ese servicio que está estableciendo, y cada vez más también esa parte política, como tú bien indicas, que tiene que ver con lo que controlan los bancos centrales. Aquí hay un punto que es muy importante, es decir, tú te fías de la comunidad distribuida de esto que son cientos de miles, millones de personas que utilizan Bitcoin, y esos Bitcoin tienen un valor y por ese valor yo tengo las contrapartidas contra bienes en la red o bienes fuera de la red. O puedo comprar un Tesla que se puede pagar con Bitcoin o puedo comprar un servicio de Internet que muchos de ellos los puedo pagar con Bitcoin. Bien, pero ese dinero al final es dinero que no está controlado por ningún estado ni por ninguna persona específica y que me permite mantenerme en esas transacciones más allá del cambio o del volumen de lo que fluctúe a lo largo del tiempo. La diferencia sustancial con lo que se está planteando ahora con las monedas digitales de bancos centrales, que si quieres ahora entramos ahí, es que vamos a estar en lo mismo, es decir, tienes la seguridad de la moneda digital, la capacidad de poder llegar a ella, pero
el que controla el dinero, el que controla cómo se debe mantener ese dinero, puede le da el valor y su contrapartida, ¿vale? El punto es, en lo que tú comentabas antes, los estados pueden darle la maquinita para sacar dinero, entonces generan una hiper, super, mega turbo inflación, generan una serie de... pueden retirar dinero del mercado, pueden comprar deuda con él, pueden hacer una serie de acciones que me permiten estabilizar mi moneda o hacer que mi moneda suba o baje. La diferencia principal es que ahora tendrían lo que es el 360 sobre el dinero, es decir, pueden hacer que el dinero caduque, pueden hacer que el dinero tenga un valor determinado a partir de determinado momento, me pueden obligar a ahorrar una parte de mi salario, pueden evitar que pueda hacer determinadas compras con un sesgo claramente político, es decir, que todo ese dinero, el control digital de ese dinero, puede ser absoluto y total, como tú decías antes. ¿Cuál es la diferencia con las criptos? Que eso no puede existir. Entonces, ¿por qué no evolucionamos más rápido? Esto es una opinión personal. ¿Por qué no evolucionamos más rápido hacia las monedas digitales de bancos centrales? Porque en el momento que las monedas digitales y todos nos movamos con monedas digitales, nos vamos a ir a monedas digitales que no estén controladas. Que ese control lo ejerza la red, que realmente sí que es democrática. No haya un control específico y centrado por parte de un banco central que me puede decir si puedo comprar o no carne roja, o si puedo comprar o no un libro, o si me he pasado en mi gasto en cerveza este mes. Exacto. Y porque además eso supondría una quiebra del tradicional sistema financiero internacional, con todo lo que ello implica. Bueno, esa es otra derivada, es brutal, claro. Esa derivada es brutal. Podemos entrar ahí siquiera mínimamente. Es decir, ¿cómo le obligas a poderosísimos gigantes de la banca internacional, por hacerlo simple, que transformen, pues en un plazo de tiempo determinado, 6 meses, en un año, el plazo que sea, todo su dinero en fiat a un euro digital o a un dólar digital, que tendría la virtualidad del control político que tú has explicado muy bien? ¿Qué hacemos entonces con las grandes corporaciones bancarias? Es que además las corporaciones bancarias, el negocio bancario, ¿en qué se basa? En que yo recibo dinero de mis clientes, de mis depositantes, y yo presto ese dinero. Más caro, y lo presto más caro, lo de toda la vida, claro. Y claro, esto es de... No sé cuál es el origen histórico, porque no soy economista, pero esto seguro que se estudia, ¿no? En cuando se bueno, hay algunos que dicen los italianos, ¿no? Desde los templarios en el siglo XI, que son los primeros banqueros de la historia, y otros lo sitúan, pues efectivamente, en Venecia, en el siglo XIII, aquellas grandes primeras familias de banqueros venecianos, que luego 2 o 3 siglos después mudan al norte de Europa, a Ámsterdam, etcétera. La historia es apasionante, pero en cualquier caso son siglos y siglos de tradición de historia y sobre todo de un poder, no siempre a la luz, un poder absolutamente omnímodo, muy superior al de los gobiernos y al de los estados. Sin lugar a dudas. Y además el punto es que su funcionamiento es: yo tengo dinero, ese dinero lo presto y con esos préstamos genero un beneficio. Y ya hay una serie de... El primer cambio sustancial con el euro digital o con el yuan digital o con cualquier moneda digital controlada por un banco central es que el depósito se realiza en el banco central. Es decir, el banco central es el que tiene las cuentas y yo tengo allí los depósitos. Por lo tanto, ya no necesito la intermediación de un banco financiera. Claro, la intermediación financiera es privado. Precisamente cuando necesito cuando necesito algún tipo de producto que me puede ofrecer. Un crédito, un medio de pago, que evidentemente tiene que existir, ¿no? Pero ¿cuál es el siguiente punto en los medios de pago? Es decir, aquí hay muchas decisiones que tomar que inciden directamente en todo el negocio bancario, en todo el negocio financiero sobre el que se basa nuestra economía. Entonces, cambias la base y entonces tienes que readaptarte completamente a ello. Entonces, los bancos se convierten en gestoras financieras que hacen una gestión del dinero, pero no son en depositar. Ya no es un depósito que yo dejo en ese banco y si tengo 3.000 o 30.000 o 50.000 voy a funcionar de manera diferente, porque el banco tiene la capacidad de poder disponer de esos fondos para ser prestatario de otros. ¿Cómo voy a poder hacerlo, no? Yo creo que es la gran incógnita de todo esto, y sobre lo que desde mi lado de la tecnología puedo plantear alguna idea de cómo lo veo, pero esto son conversaciones sesudas e inteligentes de economistas bien bragados, de estos de chistera y puro, como le gusta decir a algunos, ¿no? O sea, aquí hay mucho que remar
para ver cómo realmente va a quedar la estructura de los bancos. Hombre, lo que está clarísimo es que va a haber una concentración gigantesca, es decir, las entidades van a tender a unirse para hacerse más fuertes, y el tipo de producto que vayan a ofrecer a los clientes cambia radicalmente con el tipo y la estructura de productos que tenemos hoy en día en el mercado, y acercarnos a cualquier banco de lo que nos puede ofrecer, ¿no? Y cómo nos lo puede ofrecer. ¿Cómo nos lo puede ofrecer? Está claro. Oye, el tema es apasionante, a mí por lo menos me apasiona, espero que a vosotros, aunque no incluso frecuentéis mucho o consumáis mucho este tipo de productos informativos, que no son tales, de verdad es nuestra vida real, es nuestra vida cotidiana, os haya conseguido cebar, os haya picado el gusanillo, en la medida en la que me pidáis que durante las próximas semanas sigamos hablando de esta y de otras cuestiones. Por ir rematando la conversación, Ignacio, porque tienes ahora una reunión y te agradezco mucho, además, para abrir boca ha estado muy bien, pero insisto, iremos avanzando, lección 2, lección 3, lección 4 de criptomonedas, de dinero digital, de todas estas cosas, pero algo que la gente se pregunta y se pregunta gracias Marta, y se pregunta con angustia, sobre todo la gente que tiene una determinada edad, mis padres, personas que están ya en un rango de edad, pues que han tenido ya que adaptarse incluso en la vida adulta al dinero de plástico, a las tarjetas de crédito, que en su juventud era algo que, si existía, desde luego no estaba al alcance del grueso de la tropa, y que ahora ven cómo se les amenaza con darles otra vuelta de tuerca, y ellos, que todavía les quedan unos años de vida, pues claro, contemplan con cierta preocupación. ¿Va a llegar a desaparecer el dinero físico del todo, Ignacio? Yo creo que la transición 100% no existirá, ¿vale? Claro. O sea, o por lo menos yo no la veré, ¿vale? Pero sí que en un determinado porcentaje y a partir de un determinado nivel irá moviendo la economía hacia ello. Es decir, la separación total de la moneda fiduciaria o de la moneda fiat que tenemos ahora, sí. Yo creo que es prácticamente imposible. Es decir, hay un volumen de economía que tiene que seguir existiendo. Otra cosa es que ese volumen de economía, ¿quién a día de hoy no tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito de una cuenta bancaria? Es decir, es que eres un apestado como no tengas esa posibilidad. Es decir, y cada vez más, y de hecho, bueno, lo de los billetes de 200 y de 500 que no se admiten en ningún sitio, es un cartel permanente. Estaba antes el de los perros y el de prohibido perros, ya lo han sustituido por 200, 500, porque como tenemos lo del bienestar animal, pues ahora sí podemos ir con perros. Oye, yo voy encantado con mi perrita, que tengo un caniche precioso. Pero no puedes ir con un billete de 200, por no te lo quiere nadie. Correcto, ese es el punto. Entonces, el punto ahí es que eso poco a poco nos está haciendo desaparecer esos billetes de circulación, porque esos billetes ya solo puede haber tráfico bancario con ellos, porque si no te los admiten en ningún sitio, ya estás eliminando una parte. Entonces, cogiendo eso como la idea del funcionamiento, pues ¿por qué no los de 100 dentro de un tiempo? ¿Y por qué no los de 50 dentro de otro tiempo? Claro. ¿Vale? Entonces, eso lo que va haciendo es eliminando hacia ya a las transacciones más pequeñas, minúsculas, el dinero contante y sonante, e ir traspasando hacia euro digital. Y es que el tema del euro es que hay que pensar que esa moneda, o sea, tú si piensas que de pronto cuando te dan el cambio en el bar y te dan un cambio y te dan una moneda que tú ves que es de Alemania o de, no sé, sí, o de Francia, porque sí, se ve que el euro tiene o italiano, o maltés, o italiano, sí. Efectivamente, de cualquier país, o griego, cualquier país de la Unión. Entonces, al final, esa moneda, si tú te paras un momento a pensar, esa moneda ha tenido toda una serie de saltos hasta que ha llegado a ti y ha llegado a tu bolsillo. Imagina que ese euro, de manera digital, en tu wallet digital, en tu cartera digital, se puede saber al milímetro qué ha pasado, por dónde ha saltado, quién lo ha hecho. Es decir, sistemáticamente, si yo me gasto el dinero siempre en el mismo sitio o con las mismas personas y estas se lo gastan en lo mismo y puedo hacer una trazabilidad absoluta de qué ha ocurrido con cada euro en cada momento. Entonces, el control tecnológico, la tecnocracia que se puede montar alrededor de esto para poder controlar al albur de determinados políticos, si vemos las ideas y escuchándote a ti se te ponen los pelos de punta muchísimas veces, dices, ¿cómo es posible que podamos llegar a este nivel de control? ¿Y quién me dice que dentro de 5, 20, 50 años el nivel qué va a pasar con ese dinero, aparte del anonimato, etcétera, etcétera, de los problemas iniciales que nos estamos dando cuenta? Es decir, visto con luces largas, tela marinera lo que nos puede pasar.
Tela marinera. Ignacio Vasco, que ha sido un placer el charlar contigo estos minutos, nos has aclarado muchos conceptos, sobre todo a nuestra audiencia, y en las próximas semanas pues te pediremos el favor de poder seguir abusando de ti unos minutos para seguir desarrollando y profundizando en esta y en otras cuestiones. Cuando quieras, Uri, con un auténtico placer. Cuídate mucho, Ignacio, un gran placer. De verdad. Lo mismo digo, sí. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Ángel de la Rúa, consultor, empresario y por encima de todo amigo. ¿Cómo estamos, don Ángel? Feliz semana y feliz mes de julio. Igualmente, Eurico, muy buenos días. Oye, pues yo acojonado porque acabo de tener una charla larga a cuyos últimos minutos has asistido con otro buen amigo y íntimo amigo de un amigo común, Ignacio Vasco, que es uno de los tíos de cuantos yo conozco que más sabe de ordenadores, de aquello que nos decían nuestros padres: hijo, estudia inglés e informática, pues de la cosa esta de la informática, de los que más saben en el mundo mundial, y que hoy pues le había yo pedido hablar de un aspecto muy muy concreto que es el mundo del dinero digital. Tú imagínate que nos quitan el dinero físico, macho. Ya no podíamos tomar ni un café en el bar de abajo de la esquina o de donde nos diera a nosotros la gana, sin estar controlados. Pues mira, lo del dinero digital yo procuro pagar en efectivo. Sí. Porque es una de las cosas que se está perdiendo mucho y es verdad que a todo el mundo nos da mucha pereza sacar dinero del cajero, pero hay que tener dinero en efectivo. Primero porque ya no solo porque te van a... en un momento dado, como bien decía el experto, te van a controlar la cantidad de dinero que te gastas en diferentes sitios, sino porque además puedes darse el caso que te investiguen dónde te lo gastas, con quién, etcétera, etcétera, porque con la inteligencia artificial eso va a ser un problema importante. Está meridianamente claro. Oye, hablamos un poco de política, Ángel. ¿Cómo has visto los resultados para cuando nos vean nuestros amigos y espectadores? Ya estamos en el día después del tsunami, estamos a martes 2 de julio, pero ¿cómo has visto los resultados este fin de semana de las elecciones en Francia? Ha barrido, como por otra parte era de esperar, la señora Le Pen y el reagrupamiento nacional. Macron se ha hundido, tercera fuerza política, un tío que sigue siendo de momento presidente de la República, y bueno, pues el tal Mélenchon este, que es un loco, que es un revolucionario, ha conseguido, pues digamos, aglutinar a buena parte de todo el voto de la izquierda extrema y quizá no tan extrema, y ha quedado 5 o 6 puntos de Marine Le Pen. Pero lo que más gracia me hace es ahora, como siempre, todos viene el crujir de dientes, el llanto, todos se rasgan las vestiduras. ¡Oh, qué catástrofe! Ha ganado la extrema derecha en Francia, y quieren ponerle un cordón sanitario a una formación que ha obtenido más de un tercio de los votos, más de 1 de cada 3 franceses ha votado a Marine Le Pen. Y en algunas regiones, como Calais, por ejemplo, que es la suya, que está ya muy cerquita de Bélgica, ha obtenido 6 de cada 10 votos, el 60% de los votos. ¿Cómo coño le van a poner un cordón sanitario a una fuerza política que ha pegado una barrida? Veremos a ver si consigue en la segunda vuelta, en el balotaje, si consigue la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa o se queda unos pocos escaños. Pero la barrida ha sido espectacular. ¿Cómo diablos le van a poner un cordón sanitario, Ángel? Pues mira, Eurico, el problema está, como siempre le ha pasado a Marine Le Pen, no es la primera vez que le pasa, que gana una primera vuelta. Yo creo que va la tercera vez que gana en la primera vuelta las elecciones francesas, pero en la segunda vuelta, como siempre suele pasar con el sistema francés de votación, toda la oposición se une con el candidato que va en contra de ella, independientemente de que le guste o no le guste a la población o que haya sacado unos votos irrisorios. Si recordarás, en las anteriores elecciones francesas presidenciales, Mélenchon ya apoyó a Macron, a pesar de que en la propia campaña electoral estuvieron dándose palos y se notaba que no tenía nada que ver el proyecto de uno y otro, porque Mélenchon representa a la extrema izquierda europea más radical. Yo creo que los de Podemos y Sumar se quedan en palmitas comparados con el discurso incendiario de Mélenchon en Francia. Pero a pesar de ello, pidió el voto para Macron para evitar el triunfo de Marine Le Pen. En esta ocasión, como es el Frente Popular, un nombre que aquí en España nos hace temblar, que es el nombre del partido que representa a Mélenchon y toda la izquierda y la extrema izquierda francesa, desde los comunistas hasta los ecologistas, hasta pasando por todos los partidos antisistema que han
se han sumado a esta iniciativa llamada Frente Popular, que además lleva no sé si aposta o no, la bandera, se atisba la bandera republicana española en su logo electoral. Sí. Bueno, se han unido para precisamente combatir el auge y yo creo que posible triunfo de Marine Le Pen. Lo tiene muy complicado, Eurico, porque ya sabes que desde la derecha papanata francesa, el centro que representa globalista Macron, hasta la socialdemocracia y toda la de ahí hacia la izquierda, van a hacer una campaña en esta semana que queda para el balotaje del domingo muy dura y Marine Le Pen lo va a tener muy, muy complicado, muy complicado. No sé si el francés medio, visto cómo está la situación en Francia, se decidirá ya a quitarse el miedo a una victoria del Frente Nacional, pero lo va a tener muy complicado, Enrico. Lo va a tener muy complicado. Me llama la atención de todas formas esos sermones ahora, sermones más propios de una España, por ejemplo, o de otros países de otros tiempos, de los que tanto abjura esta gente tan laica y tan progresista, y admoniciones contra el peligro que puede suponer la extrema derecha, contra la demonización de esos inmigrantes. Bueno, el otro día teníamos a una propagandista que cobra muy bien sus servicios quiero decir, propagandísticos que no periodísticos, no me refiero a otro tipo de servicios, que decía que los menas que vienen a sumar, que vienen a aportar, y todas estas gilipolleces, unos tipos que, lo decía en mi editorial de La Retaguardia de ayer, viven en La Moraleja, viven en Pedralbes, viven en barrios muy acomodados, que no tienen la desgracia o el riesgo de bajar a las calles, encontrarse con tres menas que les pongan un cuchillo aquí y les quiten la cartera, les quiten, o en el caso de personas ancianas, esto ocurre en Madrid y ocurre en muchas más ciudades de Europa, les hagan el mataleón, que ya saben ustedes lo que es, y bueno, pues en algunos casos les maten de un infarto o directamente por estrangulamiento para quitarles a lo mejor 20 euros o 40 euros que llevan en el bolso las pobres mujeres, o se apuesten detrás de ellos en cajeros automáticos, porque ellos cuando bajan a sus lujosísimas viviendas, ellos que son tan progres, tan de izquierdas, tan guays, tan osea, no van a encontrar nunca inmigrantes ilegales, van a encontrar vigilancia privada de seguridad en sus urbanizaciones, y luego van a ir, en el caso de los políticos, a sus respectivos parlamentos o asambleas nacionales, provinciales, autonómicas, o a los medios de comunicación de masas, cada día más medios y menos masas, más medios en función de la medianía de su audiencia, a predicar mensajes buenistas, de integración, porque ellos no la sufren. ¿Qué legitimidad tienen estos tíos cuando se enfrentan con la realidad? Con la realidad de que Francia ya es, en muchísimas zonas, un Estado fallido. Es el trasunto de lo que se va a convertir España no en 10, en 5 años. Las cosas como son, con zonas no hubo en Cataluña, como Vic y otras muchas zonas de Cataluña. El otro día estaba por aquí Alicia Tomás, portavoz de Vox en Terrassa, que nos explicaba una realidad absolutamente horrible, dramática, horripilante, ¿no? Que es para echarse a temblar. Digo que Francia es un trasunto de lo que se va a convertir España, y estos tíos siguen tocando la lira, Ángel. No, pero es que además, tú date cuenta de una cosa, el modelo francés además siempre ha sido bastante racista, socialmente hablando. Ya lo empezaron a hacer en los años 60 con esas zonas de guetos que empezaron a hacer, porque claro, los franceses de traer inmigrantes para hacer el trabajo a una décima parte de lo que un francés haría. Empezaron a hacerlo con temas de personal de servicio, con personal de los taxistas, con gente que trabajaba en el reparto de la alimentación y demás, y bueno, pues llevan haciéndolo durante 60, 70 años. Para esta gente no hubo integración de ningún tipo, se les mandó a los extrarradios de las grandes ciudades, se les hicieron zonas concretas para que vivieran ellos y no se juntasen con el francés medio, porque ellos son muy señoritos, sobre todo en la zona de París, de la isla de France, que es donde más se nota esta presión inmigratoria, y luego se ha ido distribuyendo en las grandes ciudades francesas. ¿Qué pasa? Que esa gente al final, de 60 años, con el modelo francés de integración, entre comillas, que hacen los franceses de no, yo te doy tus guetos, ahí a hacer lo que os dé la gana, se ha desbordado. El vaso se desborda, ¿por qué? Porque el francés medio no tiene hijos, estos inmigrantes tienen de entre 3 y 4 hijos, ya van 6 generaciones
de población inmigrante en esas zonas y gente que sigue después de 6 generaciones sin adaptarse al país de acogida como es el francés. Eso ha explosionado y, lógicamente, el francés que vive en el centro de París ya lo está notando incluso, pero sigue pensando que, bueno, que eso es un problema pues de la clase baja. Por eso, precisamente, Claro. Marine Le Pen está ganando en los barrios obreros, en donde el Partido Comunista en Francia, ya sabes la fuerza que siempre ha tenido el Partido Comunista en Francia, ha dejado y se ha, con Mélenchon y los antecesores, arrastrarse por esta corriente de globalización y de inmigración masiva, y el pueblo de estos barrios pues ha pasado a votar masivamente a acciones nacionalistas como puede representar Marine Le Pen, pero porque es un acto de supervivencia, Eurico, no es un tema ya ni económico, porque hace 30, 40 años podrías hablar de, bueno, pues hay problemas económicos, causan algún problema de seguridad, pero bueno, simplemente por algún tema de algún robo, algún hurto, como bien decías tú, de tal, bueno, pero es que esto ya está llegando a problemas sociales reales de acople social y en algunos casos en los cuales se practica la sharia en determinados barrios, como ha pasado en el Reino Unido y como está pasando en Francia principalmente. Este modelo, que es el modelo que ha copiado en muchos casos los nacionalistas españoles, tanto catalanes como vascos, como bien dices tú, como son procesos de centrifugación que van a marchas forzadas y a una velocidad que en Francia tardó 60 años en producirse, y aquí vamos en menos de 20-25 años estamos llegando a los límites franceses, donde más se ha producido, pues en las zonas donde estos nacionalistas han querido eliminar los factores de población española y sustituirlos por población inmigrante de otros países, sobre todo del norte de África. Bueno, pues están teniendo los mismos efectos. Hay zonas en Cataluña que son zonas no-go, hay zonas en el País Vasco, en el propio Bilbao, cuando hay algún tipo de esto, de barrios donde ya no pueden pasar los propios vascos por sus calles, pero esto es lo que los políticos están alentando. Lo terrible de todo esto es que en Francia tú ves un movimiento poblacional o social en contra de ello, y aunque a lo mejor Marine Le Pen no pueda ganar, se va a quedar muy cerca de ganar. O sea, podrá votarle el 45 o el 50% aproximadamente, casi, si no gana. Pero es que en España y en determinadas zonas donde más sufren este tipo de problemas, siguen votando a los partidos que promueven ese tipo de encontronazo social. Bueno, pues luego la gente que se echa las manos a la cabeza, es que no se puede vivir. Bueno, y ustedes cuando votan, ¿en qué están pensando? En que estas cosas no van a pasar, que solo lo ven por la televisión, en la TF1 de Francia o en la BBC, y dicen, bueno, ¿cómo están los franceses y los ingleses? No, es que solo tienen están ustedes en las puertas de sus casas. Estos ejemplos que ha habido en los últimos 15 días, Eurico, te hielan la sangre. Está claro. El palizón que le han pegado casi se llevan a una persona muerta en Gata de Gorgos, y la persona que por un paquete de tabaco la desfiguran la cara y lo pegan un palizón de muerte en Málaga por un paquete de tabaco. Eurico, es que estos son límites de una violencia que ya no es un tema de necesidad social, o es que mira, es que tengo problemas y tengo que robar por dinero porque tengo que dar de comer a mi familia. Esos actos de violencia no se provocan por una necesidad económica, eso va más allá, es un reemplazo social, es un reemplazo cultural que lo estamos absorbiendo a marchas forzadas en los últimos 15-20 años, y con los últimos 5 años, diría yo, de una manera muy agresiva por parte de toda esta gente, porque la población que viene es brutal. Y acabaremos, porque además, si es que lo dicen ellos, las redes están llenas de discursos de odio de esta gentuza, recordándonos algo que por lo demás debería de ser obvio, no para algunos, para nosotros, por ejemplo, sino para la práctica totalidad de los que seguimos viviendo en los estados de esa vieja y caduca Europa, caduca digo, ante su decadencia, de que en 5 o 10 años o 15 van a ser muchos más y nos van absolutamente a invadir y nos van a poner bajo su yugo y bajo su bota. Yo no sé si veremos pues una situación como la norteamericana, donde en buena parte de sus estados es absolutamente de libre disposición el uso de armas de fuego, en virtud de la famosa enmienda, pero aunque así no fuera, hay 50.000 formas de que la gente se proteja. En España hay entre 2 y 3 millones de licencias de armas de caza, de tiro olímpico, aunque no quiero dar ideas porque ya sé que están sometidos, lo conozco perfectamente, a una reglamentación muy estricta, llevar la pistola desmontada, etcétera, etcétera, prácticamente hasta cuando estás en los aledaños del campo de tiro y todo lo demás. Pero, oye, que no te pongan en la tesitura de tener que elegir entre afrontar una multa o incluso una pena judicial y defender tu vida o la de tu familia, a pesar de... Ya ha habido un caso concreto, claro, de una persona que se ha defendido en Ciudad Real
ante un asalto a su Sí. vivienda y te van a meter 8 años de cárcel. O sea, Sí. te quiero decir que encima no sé si se sale... Si te hubiesen asesinado, te hubiesen hecho un homenaje, una plaquita, el típico ayuntamiento progre, que Sí. el minuto de silencio este que le mola con el Sí. final en aplausos, Sí. a ti te hubiesen llevado por delante, tu familia lloraría la pérdida, pero si Claro. te defiendes ante una agresión, pues lo mínimo que te pueden caer son 8 años de cárcel, Eurico. Si este país no está hecho la legislación, ya tienes el tema de la ocupación, la defensa de la propiedad privada y la defensa de la propia vida, en este país está penalizado. Es el único país del mundo que penaliza eso. Entonces, las armas que tiene la población civil frente a las agresiones externas es, diría, no nulas, sino prácticamente contraproducentes para el que se quiere defender. No sé si en este país, si no se desarrolla un tipo de legislación, cambiando la mentalidad, por supuesto, porque es lo primero que tenemos que cambiar, estamos preparados para ello. O sea, el problema es que cuando se repitan episodios de autodefensa y de grupos armados que van a defender barrios, como ya está pasando en algunos sitios de Cataluña, que se arman vecinos y hacen patrullas vecinales para defender lo que no defienden las autoridades con su policía, tanto autonómica como nacional, en determinadas zonas, pues al final vendrán los disgustos, claro, pero que todo esto tiene solución. El problema es que nadie quiere poner la solución porque a determinadas personas le interesa este caldo y les interesa esta tensión social. El motivo no lo sé si es económico o es de otra índole, pero que interesa que pase esto, interesa. Está meridianamente claro. Don Ángel de la Rúa, empresario, consultor, amigo, te envío un abrazo, cuídate mucho. Mañana nos vemos en Ardemans, mañana os prometo que nos fallo. Y un abrazo, hasta dentro de unos días en Generación Euro, cuídate. Un abrazo, cuídate, adiós. Un abrazo grande, Ángel de la Rúa. Gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor. Mañana con el doctor Daniel Lacalle. Cuidaos y hasta mañana.